Cuántos moldes nuevos, cuántas tecnologías, tipos de carbono, moldes, mucha innovación, pero nos estamos olvidando lo importante, que la gente cuando empieza a jugar a pádel lo que quiere es una pala sencilla, cómoda, con la que coger confianza, y por eso hoy te traemos el top palas para principiantes de zona de pádel, dentro vídeo. Comenzamos con la Adidas Tribo, sin duda una pala que yo personalmente la he tenido, comencé a jugar con ella un poco para volver a soltar mano en el pádel, y es una pala que ya tanto desde aquí de zona de pádel como yo en mi momento como padelero amateur os la recomiendo porque es una pala súper sencilla, económicamente calidad-precio está genial, tenemos un balance medio, un punto dulce enorme, o sea es que da igual donde peguéis que va a entrar, un tacto que tenemos fibra, a pesar de tener fibra de vidrio en los planos y tener un núcleo de Basoft Performance, no es una pala para nada blanda, sí que está hablando un poquito con el verano, pero es una pala que está en una dureza media, un puntito menos, un poquitito menos de blanda, tiene un rugoso impresionante para empezar a añadir efecto. La verdad que yo era un jugador que no solía cortar casi la bola y me empezó a soltar mucho y tener mucha más confianza a la hora de golpear, sobre todo por arriba con esta Tribo. En cuanto a lo demás, pues Adidas sí que es verdad que con esta Tribo implementó un nuevo sistema de taladrado para intentar hacer un poquito más grande el punto dulce, y sin duda que lo consiguió con creces. En cuanto a la durabilidad, tenemos Structural Reinforcement también por todo el marco de carbono para dar ese puntito de rigidez también, y creo que es una parte importante a la hora de dar esa dureza top a la pala, siendo una superficie de fibra de vidrio y una de Basoft dentro. Así que bueno, una pala súper manejable, el balance está medio, un puntito hacia abajo, un mango corto como acostumbramos a ver en Adidas, pero bueno, que si no se acostumbráis a hacer el revés a dos manos se os va a quedar a lo mejor un poquito corto, pero bueno, y para el efecto palanca yo no me he sentido para nada corto en algunos aspectos. Así que esto es todo lo que os puedo contar de la Adidas Tribo, y os recomiendo que estéis comenzando en el mundo del pádel, que la probéis porque os va a encantar. Y en segundo lugar vamos con la Dream Padel Match Carbon 2.0, una pala que os encantó por su rugoso impresionante el año pasado, y este año ha venido con un par de cambios, pero que igualmente sigue teniendo ese ADN de ser la Match. En primer lugar tenemos un molde en forma de lágrima, un molde un poquito oversize para abarcar más superficie de golpeo, que eso combinado con tener la tecnología para aumentar su punto dulce es impresionante. Otra pala que, a no ser que toques por aquí, no vas a tener problemas a la hora de golpear, vas a volver todas con total control. Una pala que prima un poquito más el control por encima de la potencia, pero que ahora os cuento un poquito más de ella, pero que es tirando a dura casi en cuanto a tacto. Tenemos una superficie de carbono 1K combinado con un núcleo de goma Black EVA 15, y como os comentaba, la verdad que es una pala que así al tacto parece que es de un tacto medio, pero luego jugando tiene ese puntito de dureza un poquito más, que la verdad que a mí que me gustan las palas duras lo disfruto muchísimo. Bueno, contamos con un marco también de carbono para aumentar esa durabilidad, esa rigidez y al final alargar la vida útil de la pala. El balance como el punto medio se encuentran situados en la parte central de la pala, y el rugoso, como comentaba, no es el mismo que en la versión anterior, es un rugoso más tipo mate barra arena, está en ese punto medio, pero que también, como podéis ver, parece que no existe, pero solo pasando la mano ya suena, y ya os digo que en pista también se nota. Bajando por el puño tenemos un puño de tamaño estándar, y terminamos con una cuerda soga con muñequera con el bordado de Dream Padel. La verdad que detalles que no teníamos en otras colecciones que se agradecen, y ya os digo, una pala ideal pues para coger confianza, para ir golpeando, aunque sean algunas partes fuera, no perder esa confianza, empezar a devolver bolas, hacer volumen de juego y terminar cogiendo confianza e ir mejorando poquito a poco, que es lo más importante en el pádel. Así que, vista esta match, vamos a por la tercera. En tercer lugar vamos con la Alpha Power, una pala muy similar a la Alpha Touch que anteriormente teníamos aquí también en zona de pádel, una pala que es exclusiva como la Tribo, pero ya lo había comentado muchas veces en el vídeo de la Tribo y en este no lo he comentado, pero en este aprovecho para deciros lo que es la pala exclusiva de zona de pádel de Head para este año. Contamos con grafeno en la superficie y un núcleo de Power Foam, lo que nos deja un tacto un poquito por encima de medio. La verdad que es ideal para esos jugadores principiantes que buscan un poquito más de dureza y una pala con forma barra
estilo más un poco ofensivo, ¿no? Contamos con una forma de lágrima un poco bastante marcada, como acostumbra Head, que no solemos ver muchas palas redondas de Head. Y bueno, a comentar que aunque sea una pala para principiantes, contamos con materiales y tecnologías que Head utiliza e implementa en palas como la de Coello, por ejemplo, como puede ser la Power Foam, el Tailored Frame, todo el refuerzo en el marco para dar esa rigidez y esa durabilidad. El balance es medio y su punto dulce lo encontramos justamente donde Head ha decidido no taladrar, estaría en esa parte de la pala. Y bueno, contar que también Head, sabiendo que es una pala para ese jugador principiante intermedio, intenta alargar y agrandar esa superficie de golpeo para que tengamos un punto dulce muy extendido en la pala. En cuanto al rugoso, no tiene, es lisa en acabado mate, y bajando al puño tenemos un puño de tamaño estándar con una cuerda tipo soga, así que una pala ideal para aquellos jugadores que les guste un poquito más ese juego de potencia, que se sientan mejor un poco más sueltos, o que quieren evolucionar su juego con un tacto duro, con una pala que pueda hacerles acelerar mucho por arriba. Así que también genial, una gran opción que siempre que Head implementa el grafeno en este tipo de palas da muy buenas sensaciones. Casi se me cae. Casi se me cae de verdad, ¿eh? Vamos con la Sioux Sub-Zero 3, una pala que me trae muy buenos recuerdos porque fue de las primeras a las que le hicimos contenido cuando llegué aquí a Zona de Pádel. Una pala que es impresionante, que los materiales y el precio que tiene y la calidad para el nivel que se puede llegar a empezar a coger desde principiante hasta subir a un nivel intermedio, un poquito hasta un puntito por encima de intermedio. Contamos con ese tipo de palas para aquellos jugadores que desde el principio ya les gusta un juego potente, ofensivo por arriba. Y tenemos una forma de lágrima combinada con un carbono 3K en la superficie y la goma dura de Sioux, como comentaba, para aquellos jugadores que además de gustarles el juego por arriba y la potencia, les gusta un tacto duro, un puntito por encima de esa dureza medio dura, y un tacto seco. Sin duda que es una opción impresionante. El balance también es alto y tenemos el punto situado en la parte de arriba. Bajando al corazón de la pala tenemos los shockouts de Shockout para reducir las vibraciones que van llegando a la mano y sobre todo al codo, y también para reducir también las vibraciones y también de mano de Shockout tenemos el Dual Pro Grip, que lo tendremos en la empuñadura de la pala. Un corazón que he pasado por encima de él, que nos va a aportar esa rigidez sobre todo en la parte central de la pala, y un rugoso que es impresionante cuando le dan el rugoso a estas palas porque las tienen que meter enteras a la car. Tenemos este efecto tipo lija que también nos va a ayudar impresionantemente bien. Una pala preciosa en detalles negros y rojos, con el carbono al descubierto, y sin duda que para comenzar con esos golpeos por arriba, empezar a ganar confianza y llevar esta pala hasta un nivel intermedio alto no es ninguna locura. Así que si la pruebas seguro que te va a encantar. Vamos con la siguiente pala. En quinto lugar, ¿me lo dejas? Gracias. En quinto lugar tenemos la Head Flash Pro, una pala que es ya una histórica dentro de la gama de Head para aquellos jugadores que están en un nivel principiante intermedio, una pala que da un tacto muy agradable, muy sencilla de llevar, manejable, con un punto dulce súper amplio también. Al final contamos con una superficie en fibra de vidrio y un núcleo de Power Foam como la Head Alpha Power, entonces vamos a tener ese tacto medio. Ya la diferencia principal con la Head Alpha Power es que tenía grafeno en la superficie y en este caso tenemos fibra de vidrio. Vamos a tener un tacto un poquito más agradable. También tenemos un marco de carbono para alargar y hacer que la pala tenga ese puntito de durabilidad, porque al final pues cuando comenzamos podemos tener un poquito menos de cuidado con los cristales o los muros o incluso la moqueta, y pues tener ese extra de durabilidad no viene nada mal. Y también tenemos un corazón que está centrado para dar ese toque de rigidez y potencia mínimamente, y tener ese híbrido entre potencia y control con esta Flash Pro. En cuanto al puño, un puño de un tamaño normal también y una cuerda con tipo soga. Así que sin duda que un año más la Flash, en este caso la Pro, está lista para que la comencéis a probar y disfrutar con ella. Y ahora bien, te preguntarás, mira, ¿y si yo soy un jugador que quiere una pala porque juego en verano cuando me invitan para hacer bulto y tampoco es que me flipe ni tampoco quiero aprender una barbaridad en pádel? Pues mira, pues para ti está sin duda que la Sioux Under. Ya os he dicho que en este top vamos a tener palas para todo tipo de jugadores y sobre todo de principiantes. Así que con ella tenemos una pala con fibra de vidrio en la superficie, una goma blanda, la goma blanda de Sioux, lo que nos deja un tacto
blandito, agradable, para poder devolver bolas con tranquilidad, para empezar a coger confianza, para disfrutar con el pádel más que nada. Al final contamos con un par de mejoras más, que serían también, para añadir un punto de durabilidad y comodidad en la pala, tenemos un sistema de antitorsión para que las vibraciones no nos bajen al brazo y un puente reforzado para dar ese puntito de rigidez y comodidad. Así que sin duda que una pala de calidad-precio bestial para ese jugador que está buscando rodarse, pasar un rato, moverse, porque todo es lícito cuando disfrutamos del pádel en cualquier grado. Y bueno, por último, un puño tamaño estándar con cuerda tipo soga. Así que una gran opción para esos jugadores que, como digo, lo que queréis es disfrutar y poco más. Y por último, una pala que parece la pala de Batman, pero no, es la Siux Copper Edition de Sanyo, una pala que gustó tal cual la llevaba el jugador argentino, totalmente negra, y Siux decidió sacar una edición como es esta Copper Edition para todos aquellos jugadores que les gustó este estilo de pala, como con el carbono descubierto, casi toda en negro con algunos detalles en cobre. Sin duda que impresionante, al igual que también es una pala ideal, pues como comentaba, para ese jugador polivalente que está en ese nivel desde principiante, intermedio, un puntito más también, porque contamos con carbono 18K Textrim en la superficie y la goma blanda de Siux, lo que nos va a dar un tacto bastante medio, bastante tampoco seco, está en un punto medio. La verdad que en cuanto a forma y tacto y punto dulce y balance, es una pala muy equilibrada, polivalente, y ya os digo, puede llegar a ser una pala clasificada como para jugadores más experimentados, pero al tener características como el punto dulce, el balance, el tacto tan intermedias, lo que da al final es una pala polivalente para que aquel jugador que no se ha conformado o no tiene claro si quiere enfocarse más en el control o en la potencia y quiere seguir experimentando el pádel y tener una pala híbrida para no dejar ninguno de los dos aspectos descubiertos, sin duda que es una perfectísima opción. Bajando al puente, tenemos este puente con esta viga en horizontal para dar esa rigidez y reducir las vibraciones, y por último, para reducir las vibraciones al brazo, volvemos a tener el Dual Pro Grip de Shockout, terminando con una cuerda con tipo soga. Así que esto sería todo sobre esta Siux Copper Edition de Sanyo. Y hasta aquí este vídeo sobre las palas ideales para comenzar en el mundo del pádel. Yo ya os he dicho, esta fue mi primera pala y sin duda que siempre va a tener un cariño especial, aunque siempre vendrán mejores, con más tecnología, con más carbonos y otro tipo de durezas, pero sin duda que la primera nunca se olvida. Os dejamos por aquí el botón del canal de Zona de Pádel para que os podáis suscribir y no perderos ninguna novedad en el mundo del pádel, y por aquí otro pedazo de vídeo que si no te encanta me vienes a buscar.